Si los eosinófilos están por encima del 4%, si los eosinófilos están por encima del 4%, eso se llama eosinofilia. Y eso indica una infección parasitaria. O también los eosinófilos están aumentados en caso de alergia, ¿ok? Incluso el asma. El asma es una reacción alérgica y entonces se va aumentada también los eosinófilos en ese caso, ¿ok? Entonces el paciente que tenga una dificultad para respirar, llega trancado, le hacen una hematología y ven que tiene eosinofilia, es un proceso alérgico y puede ser incluso un paciente asmático, ¿ok? Muy bien. Y nos quedan los agranulocitos o mononucleares, que incluimos los linfocitos y los monocitos. Los linfocitos tienen un valor del 20 al 40%, ¿ok? Si los linfocitos están aumentados, eso lo vamos a llamar linfocitosis, ¿ok? ¿Qué nos indica la linfocitosis a nosotros? Paciente tiene una infección viral, ¿ok? Paciente con COVID tiene normalmente una leucopenia o una linfocitosis. Cuando el paciente se complica con una infección bacteriana, es que presenta una leucocitosis con una neutrofilia, ¿ok? Pero al principio va a tener una linfocitosis y una leucopenia, ¿ok? Si los linfocitos están disminuidos, eso se llama linfopenia. Y la linfopenia nos indica a nosotros principalmente un estado de inmunosupresión, ¿ok? Y los monocitos tienen un valor del 1 al 8% y nunca van a estar aumentados tampoco. Si están aumentados se le llama monocitosis, pero eso casi nunca están aumentados, así que no le prestamos mucha atención. Y los monocitos lo que sí es que se van a transformar en los macrófagos, ¿ok? Eso se suele preguntar. ¿Dónde se originan los macrófagos? De la maduración de los monocitos, ¿ok? Y aquí, entonces, ¿cómo aparece en la hematología? Esto se llama hemograma de Schilling, ¿ok? En una hematología buena, no la del CDI, no la de los cubanos, tiene que aparecer esto, ¿ok? Valor normal o valor total de los leucocitos y la serie blanca. ¿Me entendieron? ¿Me entendieron? Sí. Sí. Por Ajá. cierto, yo quería preguntar, Ajá. ¿y qué función tienen los monocitos? Obviamente sé que producen los macrófagos, pero no nada, Ellos o sea, no producen sé. los macrófagos, son células, yo las llamo las células limpiadoras. Cualquier elemento raro que entre al cuerpo va a ser eliminado por los macrófagos. ¿Ok? Los macrófagos van y se los comen, hacen fagocitosis. ¿Ok? Entonces ellos limpian el tejido de cualquier cuerpo extraño. ¿Estamos claros? Sí. Sí. Ok. Sí. Entonces ya saben. ¿Cómo pueden practicar ustedes esto? Cualquier hematología que ustedes vean por ahí, préstemela, se la agarran y la leen. La leen. Ah, mira, tiene hemoglobina bien, los eritrocitos bien, ¿qué más? El volumen corporal medio bien, la hemoglobina corporal media bien, el otro bien, el hematocrito, está bien, los leucocitos, si están aumentados indica esto, si hay neutrofilia indica esto, y así van poco a poco aprendiendo a leer una hematología. En cuanto a las plaquetas también se llaman trombocitos. Las plaquetas no son células, son fragmentos celulares. En realidad, la célula que se forma es una célula grandota llamada megacariocito. ¿Ok? ¿Qué ocurre con el megacariocito? Esta célula se fragmenta y esos fragmentos son los que se llaman trombocitos o plaquetas. Las plaquetas no son células, son fragmentos celulares, ¿ok? Y tienen una vida media de 8 a 12 días. O sea, cada 8 a 12 días se están renovando las plaquetas. Las plaquetas se destruyen en el vaso y simplemente se destruyen y no dan origen a nada, ¿ok? No pasa nada con ellos. Ajá. ¿Cuál es el valor normal de las plaquetas? Esto puede variar, pero, ay, no tengo el valor normal. ¿Qué pasó? Bueno, las plaquetas tienen un valor normal de 150.000 a 450.000 células por milímetro cúbico de sangre. ¿Ok? 150.000 a 450.000. Las plaquetas tienen la función de actuar en la coagulación de la sangre. Ya vamos a hablar de eso. Ellas son las encargadas de formar
los coágulos en la sangre. ¿Ok? Los coágulos se forman gracias a las plaquetas. Cuando las plaquetas están aumentadas por encima de 450.000, eso se va a llamar trombocitosis. ¿Ok? Trombocitosis. ¿Y qué ocurre cuando el paciente tiene trombocitosis? Si las plaquetas son las encargadas de formar los coágulos, y hay muchas plaquetas, puede suceder que un paciente con trombocitosis esté propenso a la formación de trombos. ¿Qué es un trombo? Un coágulo sanguíneo que obstruye un vaso sanguíneo. ¿Ok? ¿Me expliqué? Ok. Sí. Ajá. ¿Por qué yo le doy aspirina a un paciente con COVID? Porque la aspirina tiene la función de inhibir la agregación plaquetaria. La agregación plaquetaria consiste en esto. Fíjense, esta imagen lo dice todo. A ver, más adelante. Esto es agregación plaquetaria. Las plaquetas se agregan, se juntan todas, ¿ok? En un sitio donde un vaso está lesionado, se juntan todas, se acumulan y forman una pelota que en realidad es un coágulo sanguíneo, ¿ok? Entonces, ¿qué hace la aspirina? Evitar que las plaquetas se agreguen. Por eso la aspirina es un antiagregante plaquetario, ¿ok? ¿Me expliqué? Ah, ok. Entonces es como decir, podríamos también decir que es un anticoagulante, ¿no? Algo así, ¿o no? Un antiagregante. Ya vamos a hablar de los anticoagulantes. Es un antiagregante. Ok. La aspirina es un antiagregante, no un anticoagulante. ¿Me entendieron? ¿Estamos claros con eso? Muy Sí. importante. Ajá. Si las plaquetas están disminuidas, eso lo vamos a llamar trombocitopenia. ¿Ok? Trombocitopenia. Si está por debajo de 150.000. ¿Qué ocurre? Las plaquetas tienen la capacidad de darle cierta viscosidad a la sangre. Si las plaquetas disminuyen, la sangre se vuelve muy líquida, poco viscosa, y eso favorece que la sangre se empiece a escapar de los vasos sanguíneos y se produzcan múltiples hemorragias. ¿Ok? ¿Qué ocurre en el paciente con dengue? El virus dengue tiende a destruir las plaquetas. ¿Ok? Y una vez que se destruyen las plaquetas, el paciente presenta trombocitopenia. Y eso es lo que hace que el paciente se empiece a hinchar. ¿Ok? Que el paciente le aparezcan morado, le aparezcan punticos rojos. Eso se debe a que la sangre, como las plaquetas están disminuidas, empiezan a escaparse del vaso sanguíneo. ¿Ok? Por esa razón, el paciente con dengue, ¿qué hay que hacer? Hidratarlo para que no se nos deshidrate. ¿Ok? Esa es la principal función de la hidratación. No subir las plaquetas, hidratarlo. ¿Ok? Entonces, fíjense, este es el ejemplo claro de la función de las plaquetas. Supongamos que esto es un vaso sanguíneo, aquí tenemos el vaso sanguíneo se rompió, vamos a suponer que el paciente tiene una herida, tuvo una herida y esa herida, vamos a suponer que se cortó con un cuchillo. El cuchillo rompió un vaso sanguíneo y entonces al romperse el vaso sanguíneo empieza a escaparse la sangre por ahí, el paciente empieza a sangrar, se pierde sangre y glóbulos rojos, ¿ok? Y los glóbulos rojos que llevan a la hemoglobina, ¿ok? Entonces, ¿qué tiene que hacer el organismo? Evitar que la sangre se escape y evitar que los glóbulos rojos con la hemoglobina se escapen. ¿Cómo lo hace? En los que las plaquetas ven al vaso sanguíneo abierto, mira, ven, uy, se rompió el vaso sanguíneo, inmediatamente las plaquetas se empiezan a agregar, se empiezan a acumular todas aquí, ¿ok? Donde el vaso sanguíneo se rompió, ¿sí? Y empiezan las tres fases de la formación de un coágulo sanguíneo. La adherencia, activación y agregación plaquetaria. Eso es más de coagulación, de fisiología, pero es para que tengan la idea. En lo que las plaquetas ven el vaso sanguíneo roto, ahí mismo se empiezan a adherir a esa zona del vaso sanguíneo. ¿Ok? E inmediatamente empiezan a acumularse un montón de plaquetas para formar un coágulo sanguíneo. ¿Ok? Es por eso que ustedes, si ustedes se cortan, vamos a suponer que se cortan el dedo, ustedes le hacen presión un rato ahí y el dedo deja de sangrar. ¿Qué quiere decir eso? Que las plaquetas forman su coágulo sanguíneo a ese nivel. Y aquí el vivo ejemplo, que es lo mismo, fíjense. Ok. Parece que en primeros auxilios, cuando hay una hemorragia así externa, te dicen que no retires la primera cosa que pusiste para no Exacto. retirar el coágulo. Exacto. Ah, Ajá. Es por eso
que un paciente que va a operarse, vamos a operar a un paciente, no le podemos dar aspirina, a menos que sea necesario. Si no es necesario, no se le da aspirina. ¿Por qué? Porque la idea después de la cirugía es que inmediatamente se forme un coágulo sanguíneo para que el paciente no sangre abundante. ¿Me entienden? ¿Qué ocurre? Cuando las plaquetas forman ese coágulo se denomina coágulo blanco o coágulo blanco o coágulo inmaduro. ¿Qué quiere decir eso? Si el paciente vuelve a tener otro traumatismo en el sitio donde se rompió el vaso, vuelve otra vez el vaso a sangrar. ¿Ok? Por esa razón, en nuestro organismo y en el hígado se producen una serie de proteínas conocidas como factores de la coagulación, que son 13 factores. No vamos a hablar de esos factores porque son muchísimos. Lo importante a saber de esos factores de la coagulación es que esos factores lo que van a hacer es agregarse, adherirse. Es como un cemento. ¿Alguien escucha algo? No, no escucho. Bueno, Ajá. Con tu internet. Ajá, lo que iba a decir. Es como que los factores de la coagulación lo que hacen es como formar un cemento alrededor del coágulo, ¿ok? ¿Para qué? Para evitar que ese coágulo se vuelva a romper y el vaso vuelva a sangrar, ¿ok? Esa es la función de los factores de la coagulación. ¿Qué hacen los anticoagulantes? Inhibir estos factores de la coagulación, ¿ok? Por eso es que se llaman anticoagulantes. ¿Me entendieron? sí, Sí. Ok. ¿Qué es los grupos sanguíneos? Fíjense, vamos a la pizarra un momentico para que ustedes puedan entenderme esto. Bueno, la computadora mía cuando quiera. Que está como loca. Se volvió loca mi computadora. En un segundito para ver si le quita la chiripión que esta locura. La cosa. A ver. Fíjense. Un eritrocito dijimos que era un disco bicóncavo, ¿verdad? Esto vamos a suponer que esto es un eritrocito. Una cosa, una particularidad que tiene el eritrocito es que en su membrana, en la superficie de su membrana, vamos a pintarlo otro. ¿alguien me escucha? No, no escucho. Es el dibujito. Supongan que esto es un glóbulo rojo, algo más o menos así. Vamos a cambiarle el color. El glóbulo rojo en la membrana, en su superficie, tiene una serie de glicoproteínas, ¿ok? En su membrana. Todos los glóbulos rojos de cada persona tienen una glicoproteína, ¿ok? Esas glicoproteínas son distintas para cada persona. Yo tengo eritrocitos con una glicoproteína específica,
Fabiana tiene otro, Valeria tiene otro, Luis tiene otro. ¿Ok? Esas glicoproteínas fueron estudiadas en su momento, ¿verdad? Por muchas personas y decidieron clasificarse. ¿Ok? Y de ahí fue que nacieron los grupos sanguíneos. ¿Sí? ¿Qué hacen los grupos sanguíneos? Clasificar la sangre de acuerdo al grupo de glicoproteínas que tenga los eritrocitos de esa persona. ¿Ok? Y esas clasificaciones son muchísimas, hay 750.000 más o menos. Hay un montón. Pero las más usadas son dos. Las más usadas son el sistema ABO y el sistema Rhesus. El sistema ABO clasifica a las glicoproteínas de los glóbulos rojos en grupo A, grupo B, grupo AB y grupo O. ¿Ok? Quiere decir que si yo soy sangre tipo A, quiere decir que tengo las glicoproteínas de tipo A en la membrana de los eritrocitos de mi organismo. Igual grupo B, igual grupo AB. Y los pacientes que tienen sangre tipo O son aquellos pacientes que la membrana del eritrocito, la membrana de sus eritrocitos, no tienen glicoproteínas. ¿Ok? ¿Me entendieron? Sí. Ajá, fíjense lo siguiente. Fíjense lo siguiente, lo que voy a decir es importante. Hay algo que se llama, que todavía, o sea, todavía se sigue usando, hay algo que se llama donador universal y receptor universal. Esto tiene que ver con la transfusión de sangre. Fíjense. Supongamos que tiene un paciente, hay un paciente que requiere sangre y ese paciente tiene sangre tipo A, ¿verdad? Los eritrocitos tienen en su membrana la glicoproteína A. Y ese paciente hay que meterle sangre. Pero le metemos sangre de un paciente que tiene sangre tipo B. ¿Qué va a hacer el organismo del paciente con sangre tipo A? Cuando entre la sangre al organismo de ese individuo, el organismo va a empezar a decir, oye, pero estos eritrocitos tienen una membrana distinta, tienen glicoproteínas distintas. Yo tengo glicoproteína A, pero estos eritrocitos que me metieron son de glicoproteína tipo B. No, esto no es normal. Esto es patológico, esto es raro, esto hay que eliminarlo. Y empieza el organismo a producir anticuerpos. ¿Ok? ¿Qué van a hacer esos anticuerpos? Eliminar los eritrocitos que tienen glicoproteína tipo B y también se van a pasar de maraca, para que no quede duda, va a eliminar los eritrocitos que tiene el individuo y se produce una hemólisis que puede causar la muerte del paciente por anemia masiva. ¿Ok? Hasta aquí se entendió, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí me entendieron? Sí. Ajá. ¿Qué es el donador universal? Paciente que tiene sangre tipo, perdón, ¿qué es el receptor universal? El paciente que tiene sangre tipo AB. ¿Por qué? Porque el paciente que tiene sangre tipo AB tiene la glicoproteína A y tiene la glicoproteína B. O sea que a este paciente yo le puedo meter sangre de un paciente con sangre tipo B y sangre de un paciente con sangre tipo A. O sangre de un paciente con sangre tipo AB. ¿Por qué? Porque tiene las glicoproteínas A y B en la membrana de sus eritrocitos. Le meto sangre tipo A y el organismo dice, no, yo tengo ya estas proteínas, no pasa nada. Le meto sangre B, no, yo también tengo esta glicoproteína, no pasa nada. Le meto sangre AB y vuelve a decir lo mismo, no, no pasa nada. Le meto sangre de un paciente con sangre tipo O, como en la paciente que tiene sangre tipo O, el eritrocito no tiene glicoproteína en su membrana, el organismo cuando le meten la sangre viene y dice, ah, no, pero este no tiene glicoproteínas, ah, no pasa nada. Y el paciente recibe su sangre tranquilo. Ese es el receptor universal. ¿Hasta aquí me entendieron? Sí. Sí. O sea que las personas que tienen sangre tipo O pueden donarle a cualquier otra persona. Para allá iba. Los pacientes tipo O son los donadores universales. ¿Por qué?
porque como no, sus eritrocitos no tienen glicoproteínas en su membrana, ellos le pueden donar sangre a tipo A, a tipo B y tipo C. ¿Por qué? Porque si le meten sangre a los pacientes con tipo A, el organismo va a decir, no, esto no tiene glicoproteína, no pasa nada. Si le meten sangre tipo B, y si le meten sangre tipo a un paciente con sangre tipo B, pasa lo mismo. Y si tiene AB, pasa lo mismo. Y si tiene O, pasa lo mismo. ¿Ok? El donador universal es el paciente de tipo O. ¿Ok? Y se volvió loca la lacta otra vez. El otro sistema que se usa mucho es el sistema Rhesus. El sistema Rhesus es el que clasifica la sangre en RH positivo y RH negativo. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? En el glóbulo rojo hay una glicoproteína también que la llamamos, antígeno DU. Antígeno DU, así se llama. Antígeno DU o glicoproteína DU. Los pacientes RH positivos tienen la glicoproteína DU. Los pacientes RH negativos no tienen la glicoproteína DU. Aquí ocurre lo mismo. Si yo tengo un paciente RH positivo, si yo tengo un paciente RH negativo y le meto sangre RH positivo, el organismo va a decir, oye, pero esta glicoproteína, la glicoproteína DU, va a decir, esto es raro, y empieza a producir anticuerpos y empieza a destruir los glóbulos rojos de que le metieron y los propios glóbulos rojos de él, y se produce nuevamente una anemia masiva. Ahora, si el paciente es RH positivo y yo le meto sangre RH positiva, el organismo de él va a decir, ah, no, pero estos eritrocitos tienen la misma glicoproteína que tengo yo, no pasa nada, no voy a hacer nada. ¿Ok? Y si le meto sangre RH negativo, va a decir lo mismo. Ah, para ver, no, este eritrocito no tiene el factor DIU, no tiene el antígeno DIU. Quiere decir que es normal, no vamos a hacer nada. ¿Ok? Entonces, un paciente receptor universal es el paciente que sea sangre de tipo AB positivo. ¿Ok? Porque los dos sistemas se usan en conjunto. El receptor universal, ¿quién es? El paciente AB positivo, porque le pueden meter la sangre que sea y ese paciente no le va a pasar nada. Y el donador universal es el paciente O negativo. ¿Por qué? Porque él puede donarle sangre al que sea, hasta el papa, y no le va a pasar nada. ¿Ok? Y llegamos al final de esta clase tan larga. ¿Alguna pregunta? Que eso iba a decir, que el O negativo puede donarle a quien sea, pero no puede recibir sangre de quien sea. Tiene que ser igual O negativo, ¿no? Solo para que quede claro. Exactamente. ¿Alguna otra pregunta? Roja, ¿no? No sé. ¿No? ¿Nadie tiene preguntas? Doctor, en ¿Seguro? caso de O positivo no es donador universal. Donador universal. ¿Por qué? Porque También. si él le dona sangre a un paciente O negativo, puede causar una reacción. ¿Ves? Por eso ese paciente no es donador universal. Okay, pero lo positivo sí le puedo donar a positivo, B positivo o AB positivo, ¿no? Exactamente. No le puede donar es a los pacientes que sean negativos. ¿Me entendieron? Ay, doctor, yo no entendí muy bien lo del positivo y negativo. Me explico. El sistema Rhesus evalúa es una sola proteína, que es la proteína D. Si el paciente es RH positivo, tiene esa proteína. Y si es RH negativo, no tiene esa proteína. ¿Me entiendes? Entonces, si yo soy RH negativo y tú eres RH positivo, ¿verdad? Si tú me donas sangre a mí, mi organismo va a reaccionar. ¿Por qué? Porque va a decir que la proteína que tú tienes en la membrana de tus eritrocitos no las tengo yo. ¿Ok? Y por lo tanto lo voy a reconocer como anormal y voy a tratar de destruirlo. ¿Me entiendes? Ah, ok. Pero Entonces, se utilizan eso, en conjunto, O positivo, B positivo, sí. exacto. Los dos sistemas se usan en conjunto, o sea, no se usan por separado. Se usan Exacto. los dos.
El paciente va a tener sangre, por ejemplo, A positivo o A negativo. Por ejemplo, yo soy sangre O positivo. ¿Ve? Yo tengo, según el sistema ABO, no tengo proteínas en la membrana de mis eritrocitos. Y tengo la proteína D positiva en la membrana de mis eritrocitos. ¿Ve? Por eso soy O positivo. ¿Me entendieron? O sea, otra cosa, por cierto. Si nosotros somos, se supone que no tenemos la glicoproteína, o sea, una persona A positivo o AB positivo podría donarle a una persona O positivo. Yes. Ah, no, perdón, una persona O positiva no. ¿No? O sea, No. una persona A positivo no le puede donar sangre a una persona O positivo. No. ¿Por qué?